¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Hoy en día, las universidades son imprescindibles para el desarrollo nacional y en particular hoy platicaremos sobre las TIC y la educación superior. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Un gran gusto. Muchas gracias, Germán. Me siento halagado poder venir a este programa y tratar de compartir pues, lo mucho o poco que pudiéramos de una manera interactuar. Gracias, José Luis. Pues José Luis es el encargado de Tecnologías de la Información y Comunicación de la ANUYES. Pero para conocer más de José Luis y de la ANUYES, vamos a una breve cápsula. José Luis Ponce López es maestro en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Máster en Seguridad Informática por la Universitat Oberta de Catalunya, UOC, España. Y licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ANUYES, Comité ANUYES TIC. Coordina la edición anual del estudio Estado Actual de las TIC en las instituciones de educación superior. Es secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de Universidades Mexicanas para fomentar la transformación digital, MetaRed México, entre otros cargos. Actualmente es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Como ven, José Luis es experto en tecnologías, pero además es coordinador del grupo ANUYES TIC. José Luis, coméntanos qué es primero la ANUYES. Ok, la ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Una asociación que nace hace 69 años, una asociación que conglomera a universidades públicas y privadas, que además implica centros de investigación, universidades tecnológicas, colegios, escuelas, todos sobre educación superior. Y que finalmente conglomera, ya lo comenté, a aquellos proyectos que quieren de una u otra manera transformar a la educación superior. Desde hace 69 años, en donde se empezaron a discutir temas de financiamiento, hasta temas de movilidad estudiantil, de extensión universitaria, de cultura y difusión de los servicios, entre otros. Eso es la ANUYES. 195 instituciones de educación superior que van en parejo y formando un frente común de universidades bajo intereses orientados en la calidad. Y que obviamente es una matrícula que representa una gran cantidad llamémosle la calidad de la educación superior en México. Estamos hablando, la ANUYES, aunque son solo 195 instituciones, de un dominio de más de 3,000 en todo el país, universidades, representa el 75.6% de la matrícula de calidad en nuestro país. O sea, las universidades más grandes. Así es, las más grandes y de mayor calidad, que es importante. La ANUYES tiene instituciones grandes, pequeñas solo en tamaño, pero grandes por la importancia de todo lo que trascienden, centros de investigación muy importantes. Eso es la ANUYES en gran medida. Esta asociación de universidades me queda claro que trabaja bajo la línea de colaboración. En estos proyectos o en esta colaboración, ¿cómo nacen o cuáles son los requisitos para que las universidades puedan ser socias de ANUYES? Evidentemente hay un proceso de selección en donde las universidades en primera instancia deben solicitar este proceso, llamémosle, en donde hay requisitos bien importantes. No los voy a enumerar porque son muchos, es un proceso largo, pero en donde lo más importante es que sean universidades que han trascendido, universidades muy representativas y que sobre todo tienen la parte de calidad.
Estamos hablando de cantidad de profesores, niveles académicos de los profesores, que cumplen con las instalaciones, que cumplen con toda la infraestructura y evidentemente que sus programas están actualizados, entre muchos otros requisitos. Evidentemente un cierto número de años y algo que es importante, el impacto que han tenido con la sociedad. Lo estoy sintetizando, es un proceso más largo y evidentemente muchas universidades piden accesar o ser parte de esta comunidad, pero no siempre corren con la situación favorable, ¿no? Claro, me queda claro que en este punto la asociación pues cuida mucho toda esta parte gremial, grupal, para poder trabajar colaborativamente. En particular, ¿qué proyectos tiene la NUYES que trabajan de manera coordinada? Mira, de manera coordinada siempre se ha trabajado con el gobierno federal, muy específicamente con la Secretaría de Educación Pública, en programas que van en cuanto al mejoramiento de la educación superior, desde programas que históricamente han sido formación para estudiantes, formación para profesores, sobre todo profesores de educación media, formación de profesores en habilidades y saberes digitales, por ejemplo, en formación también está incursionando la asociación al trabajar también con las procuradurías de justicia y trabajar en esas transiciones de procuradurías a fiscalías. Son algunos ejemplos. Hay más proyectos. Hay proyectos orientados a una ley de educación superior, proyectos orientados a una transformación digital, sobre todo consolidando todo aquello que implica no solo la tecnología, sino también las políticas, los procedimientos, las personas, entre muchos otros. En esta parte que ya vas tú narrándonos de los proyectos de ANUYES, tú coordinas uno que se llama ANUYES TIC. ¿Qué es el ANUYES TIC, José Luis? Sí, mira, todos los que estamos dedicados a la tecnología de información y comunicación, tenemos la gran inquietud de, en primera instancia, posicionarla. Consideramos que es un elemento estratégico para todas las organizaciones, no solo instituciones de educación superior. La tecnología es clave para el éxito del progreso no solo de instituciones, sino de naciones. Y es parte de una política pública para muchas de ellas. Entonces, como instituciones educativas, nosotros nos abocamos a conformar ese posicionamiento. En el año 2016 conformamos, a finales de ese año, lo que era el Comité de Tecnologías de Información de las Instituciones de Educación Superior. Evidentemente lo pueden conformar las 195 asociadas y se hicieron algunos grupos especializados, grupos orientados a lo que es la parte estratégica de las TIC o gobierno de las TIC, la gestión de las TIC, que es más la parte operativa. Incluimos el tema de ciberseguridad a través del grupo de seguridad de la información. Incluimos temas como adquisiciones de TIC, es decir, tener relaciones con proveedores de la industria TIC para que de una manera, a través de la vinculación y la colaboración, nos den precios preferenciales. Y obviamente el último tema que acabamos de incorporar este año es el de tecnología educativa, al cual le veo un potencial impresionante. En esto que estás comentando es el punto neurálgico, me parece, para la educación. Creo que nos está tocando a todos los que nos dedicamos a temas educativos y de tecnología, que estamos en un momento coyuntural. Porque si bien Nelson Mandela decía que la educación era el arma más poderosa de transformación de una sociedad, si le agregamos ahora las tecnologías de la información y comunicación, podemos trascender más allá. En esta parte, este grupo, ¿cuáles son sus retos? Sobre todo, principalmente, ya los has narrado, adquirir tecnología, ¿no? Pero como grupo de trabajo para que esta tecnología se incorpore gradualmente en las universidades. Sí, mira, todo proceso de incorporación de tecnologías ya es un reto a nivel mundial y para las instituciones de educación superior todavía más. En primera instancia nos fuimos a la parte de tecnologías, solamente la gestión y gobierno de tecnologías, que éstas sean reconocidas. Este es un gran reto. Evidentemente otro gran reto es esa vinculación con la academia, esa vinculación con lo que es la esencia de las instituciones de educación superior y en este caso el tema de tecnología educativa. Estamos juntando a las TIC y a las TAC, tecnologías de información y comunicación y tecnologías aplicadas al conocimiento. Entonces, ese es el gran reto que iniciamos este año. Incluimos a este grupo de trabajo y ahora podemos tener grupos donde se tengan células transversales
que estén trabajando la parte de tecnología educativa, llámese cuestiones de nuevos paradigmas, en cuestiones tecnopedagógicas, o servicios y recursos tecnoeducativos, o llamemos toda la parte de tecnología educativa orientada a la educación a distancia y abierta, o en su defecto, también la parte de incorporación desde la perspectiva estratégica de aquellos quienes administramos, gestionamos las TIC, para hacerlo en conjunto con la parte educativa. Si no, seguiríamos trabajando por separado. De hecho, así está sucediendo. El tecnólogo no se entiende con el que aplica la educación, porque manejan distintos lenguajes. ¿Qué tenemos nosotros como reto? Nosotros tenemos que generar un lenguaje común para que se entiendan ambas partes. Es simplemente eso. Ambas van por el mismo objetivo. Unos orientados a la parte docente, a la parte de los estudiantes, otros a las tecnologías que podemos incorporar para el mejor uso y aprovechamiento. No solamente en la gestión y operación de una institución de educación superior, sino en lo que le da nombre, ¿no? En la parte educativa. En este comentario que estás haciendo al cierre de este primer bloque, has mencionado que esta transformación digital, que no solamente es de las universidades, sino de toda la sociedad en su conjunto, ¿cuáles son, digamos, los obstáculos más importantes que desde el grupo Anuyes TIC identifican para que las universidades trabajen ya de manera mucho más avanzada? Sí, mira, en primera instancia, si nos vamos a la parte de gobierno, nosotros generamos siempre lo que son estudios sobre el estado actual. Es importante tener diagnóstico para saber qué nos duele. ¿Qué nos duele desde la parte directiva? ¿Qué nos duele a los que operan las tecnologías? ¿Y qué le duele a los que hacen educación con tecnologías? Generar diagnósticos es importante, es algo en lo que se está trabajando. De hecho, en la parte de gestión y gobierno ya llevamos nuestro cuarto estudio, que lo vamos a presentar próximamente en la Feria Internacional del Libro. Pero en la parte de tecnología educativa, este año ya se trabajó lo que es una serie de indicadores para generar la encuesta en tecnología educativa de las instituciones de educación superior. Y evidentemente tenemos que juntar esos dos mundos en uno solo, y generar esa sinergia en donde las tecnologías van a ser mejor utilizadas, mejor aprovechadas, pero siempre teniendo esa perspectiva que te comentaba, nuevos paradigmas en educación y servicios, y sobre todo algo que implica el aprovechamiento de estas tecnologías que de una manera no coordinada se están aplicando, entre otras. Si me permites platicar en el siguiente bloque sobre este informe. Amigos, estamos platicando con el maestro José Luis Ponce, que es coordinador de TIC Anuyes. Regresamos. Bienvenidos de vuelta, amigos de AD Educativa. Estamos platicando con el maestro José Luis Ponce, quien es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Anuyes, pero además es coordinador del grupo Anuyes TIC. José Luis, nos comentaba sobre lo importante que es tener un diagnóstico para poder hacer una ruta de trabajo. Pero cuéntanos más de este diagnóstico o el informe Anuyes TIC. ¿De qué es? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo este informe? ¿Y qué podemos encontrar en este informe? Muy bien. Nuestro estudio sobre el estado actual de las TIC en México, en las instituciones de educación superior en México, data del 2016. Nosotros nos inspiramos en proyectos similares que se hacen en otros países, específicamente España. España, a través de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, obviamente, la CRUE, ellos aplican un estudio que se llama Universitic. Es un estudio muy interesante en donde manejan conceptos de descripción, gestión y gobierno de las tecnologías, en donde muestran lo que es la operación y algo que para nosotros era muy nuevo, la parte estratégica, lo que es el gobierno de las TIC. A partir de ese año nosotros, a través del grupo de gestión y gobierno de TICs, conformados por Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Nuevo León, generamos una encuesta nacional en línea. Generamos nuestro propio instrumento, nuestros propios indicadores y empezamos a sacar a luz los resultados a través de una conferencia, el Encuentro Anuyes TIC, que ese es otro evento que tenemos. Y nosotros de una u otra manera nos contactamos e hicimos un convenio con los colegas de España, de las universidades españolas, y llegamos a un acuerdo. Queremos usar parte de sus indicadores, queremos usar su plataforma y nos las concedieron. Entonces, al año siguiente generamos ya una nueva herramienta, nuestros propios indicadores, no los de ellos.
sí nos inspiró bastante el trabajo de ellos y empezamos a tener ya resultados comparativos con respecto al año 2016 y 2017. ¿Qué tipo de resultados? Resultados al nivel de participación, resultados en cuanto a un poco, de manera general, el presupuesto que se aplica para las TIC, el posicionamiento del directivo de TIC en las universidades, cuánto invierten en ciberseguridad, qué problemas les aquejan en ciberseguridad, qué plataformas educativas están utilizando, qué administración electrónica aplican para gestionar sus procesos internos en las universidades, entre muchos otros, incluso hasta un tema de software libre, de cómo están utilizando el software libre a través de una comisión que también se generó ese año. En 2018 maduró, ya tenemos el comparativo 2016, 17 y 18. Evidentemente incorporamos más temas, sobre todo la parte de seguridad, y evolucionó en el sentido que también se nos adjuntó el trabajo de la red CEDIA, es una red de investigación y educación de Ecuador. Y con ellos empezaron a usar parte de nuestro estudio, también les inspiró, no llegan a la parte de gobierno, pero sí gestión, e incluso en lo personal a mí me pidieron que hiciera el prólogo de su publicación ese año, en 2018, y ha sido de verdad muy satisfactorio, porque a partir del año 2016, 17 y ahora 18, nos empezaron a ver los colegas de España y de Ecuador para tratar de hacer grupos especiales de trabajo e identificar cuáles son los indicadores comunes para los tres países. Cosa que este último año evolucionó. No solo esos tres países, nos voltean a ver a nivel Iberoamérica. Entonces ya interviene Portugal, España, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, ¿quién más? Colombia y obviamente México, Perú incluso. Entonces ya son 9 países para hacer indicadores comunes sobre un estudio que nos inspiró España, pero que a partir de empieza a inspirar a otros países para hacer lo mismo. Esto también ayudó, ¿sabes?, en gran medida, para que los colegas de Universia dijeran, vamos a hacer también una red colaborativa y vamos a ver si hacemos estudios. Iban a hacer una red desde cero. Y finalmente dicen, oigan, el proyecto se va a llamar MetaRed. MetaRed Global, y cada país va a tener MetaRed Colombia, MetaRed Argentina, MetaRed México. Invitan al comité, a NUYESTIC, para que seamos parte de, y que de una u otra manera nosotros representemos a México en MetaRed. En este caso, el maestro Jaime Valls Esponda, que es secretario general de la ANUYES, pasa a ser el presidente de MetaRed México, y un servidor pasó a ser el secretario ejecutivo. Entonces, traemos 3 cachuchas, bueno, 2 y media, la de la ANUYES, el comité ANUYES TIC y MetaRed México, donde también ya se están generando estudios, y evidentemente esto va a emanar en estudios comunes, indicadores comunes, que van a identificar qué es lo que nos duele a nivel Iberoamérica, entre otros aspectos. El estudio ha evolucionado, sobre todo en ciberseguridad. Es un estudio que consta de más de 200 páginas, ahora va a llegar casi a 300, porque crece el tema de ciberseguridad, que es un tema que está creciendo muchísimo y que ya es más necesario saber sobre sus indicadores y qué nos duele en ese sentido. Y bueno, este estudio, el que traigo aquí, pues obviamente es el estudio 2018. Es un estudio que abarca aspectos de descripción, gestión, es decir, toda la parte operativa de las tecnologías en las universidades. Y por supuesto, la parte de gobierno. La parte de gobierno es un tema bien importante que no se ha tomado mucho en cuenta. Implica toda la parte estratégica. Hablo de estrategias de los directivos. Y si hablo de los directivos, no solo directivos de tecnología, sino directivos de las instituciones de educación superior. Hablo de sus titulares, hablo de sus rectores. Los temas que tomamos aquí están basados en un estándar internacional ISO 38500 y que está basado en mejores prácticas y madurez de las TIC en las instituciones de educación superior. ¿Qué resultados hemos tenido en ese tema de madurez de las TIC o estrategia? Pues que evidentemente nos falta mucho por hacer. La madurez y las buenas prácticas se miden en escalas de 0 a 5. Cuando iniciamos en 2016 estábamos muy cercanos al 0.20, 0.3.
En este año ya nos estamos acercando al 1. Eso es un gran avance realmente en el aspecto de madurez. En el mundo no hay una institución que esté en el 5, evidentemente. Y si las hay, están entre el 3, el 4, y son países de primer mundo que tienen todos los recursos y que llevan muchos años trabajando en el tema de posicionamiento de las TIC en las instituciones de educación superior. Ahora, en esta parte, José Luis, veo que la NUYES tiene toda una trama de colaboración con todo el mundo y además me parece que también a nivel internacional México ha ocupado un buen lugar de sus universidades por el gran trabajo que han hecho, pero cuéntanos, ¿cuáles los principales resultados de este estudio en temas de tecnología para las universidades? Ahora sí, como lo has venido comentando, ¿qué le duele a las universidades y en qué tienen que trabajar? Mira, voy a ser muy sintético. ¿Qué le duele a las universidades? En primera instancia, la parte económica, el presupuesto. Nunca va a haber un presupuesto suficiente que cubra estas necesidades. Correcto. Evidentemente, con instancias y cuestiones de ahorro, creo que cobra mayor sentido hacer este tipo de estudios y cobra mucho mayor sentido, sobre todo, el empezar a definir estrategias colaborativas que han hecho algunas universidades. Ejemplo, sistemas de almacenamiento de información. Los sistemas de almacenamiento de información para una contingencia, hay universidades que han compartido y decir, ¿sabes qué? Todos tus datos puedes almacenarlos en mi universidad. Y si tienes una contingencia, pierdes tus servidores, hay un sismo, no te preocupes, yo no te voy a cobrar nada. Eso es un trabajo colaborativo que implica un ahorro de recursos impresionante y que muestra lo importante, es un ejemplo de cómo se puede hacer colaboración. Colaboración en otro tema que le duele, capital humano. Capital humano, desde la parte docente sabemos, los propios profesores, desde sus sueldos, desde su preparación, su actualización. Obviamente algo que es bien importante, el capital humano, también en el aspecto de gestión, no solamente en el docente, es algo que también tenemos que compartir. Y hablo de capital que hace gestión, por ejemplo, en la parte tecnológica, en donde los cuerpos técnicos se pueden capacitar. Un ejemplo, ciberseguridad. Que una universidad tenga un problema por alguna inseguridad X, un hacker, bueno, mal dicho hacker, un intruso cibernético, ha modificado, pero si una universidad puede capacitar, puede ayudar a levantar los sistemas y además puede compartir recursos, eso es fantástico. Las comunidades de Internet así nacen, a través de la colaboración, a través de ese trabajo colaborativo y además distribuido a lo largo y ancho del mundo, sin necesidad de que sean vecinos. Te comento una experiencia. Hace años nosotros trabajábamos el tema de seguridad con universidades en el estado de Sonora y hay 2 instituciones que están en Hermosillo y que por primera vez se reunían todos los responsables de seguridad de toda la región noroeste del país. Llegamos y no se conocían siendo vecinos, el responsable de una y otra. Decíamos, es que lamentablemente trabajamos muy aislados. Trabajar y hacer redes colaborativas de aprendizaje y de conocimiento es una de nuestras grandes áreas de oportunidad. Entonces, ¿qué más le duele a las instituciones? Sí, el presupuesto, el capital y obviamente algo que es bien importante, el generar estrategias colaborativas de estandarización, compartir mejores prácticas, entre otros. Evidentemente, este diagnóstico nos ha dado tela para cortar y para generar líneas de acción que en adelante se han transformado en el encuentro ANUYES TIC, por ejemplo, que es un evento que congrega a los responsables de tecnología, que congrega a los líderes en la industria TIC, que congrega a especialistas que nos van a hablar de las tendencias, que congrega a los expositores TIC, que genera talleres de capacitación, que se hacen reuniones colaborativas como esta de los indicadores comunes de TIC de Iberoamérica, de ciberseguridad, y en donde invitamos a la Policía Federal, en donde invitamos a las cámaras de la industria TIC, en donde invitamos a los gobiernos. Otro tema que ha surgido a partir de esto es los reconocimientos a las mejores prácticas, que le llamamos los reconocimientos ANUYES TIC, en donde se reconoce aquellas prácticas que han generado las instituciones de educación superior y que han generado a su vez una transformación en la forma de gestionar la tecnología y los servicios, los recursos, transformación de prácticas educativas que tienen responsabilidad social o que generan vinculación con la industria, con el gobierno, entre otros. Son algunos ejemplos. Podría comentar un ejemplo que para mí fue muy importante. En el año 2018
la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que en aquel entonces se estaba trabajando por primera ocasión, que para nosotros decíamos, pues es una gran oportunidad, nos invitan a ser parte de ese grupo de trabajo. Se hacen 5 grupos especializados y ejes transversales. El eje de formación de capacidades lo coordinábamos desde ANUYESTIC. Y obviamente, ¿qué implicó para nosotros? La gran oportunidad de empezar a promover redes de colaboración, no solamente entre universidades, sino también con la parte de la industria y con el gobierno, colaborar con ellos, no solamente generar redes, sino comunidades de trabajo. Finalmente eso es colaboración. ¿Qué más? También empezar a identificar programas académicos. ¿Qué hay en cuanto a talento? Ese es otro tema bien importante, que son nuestras áreas de oportunidad. Eso solamente en el tema de ciberseguridad. Pero si hablamos de inteligencia artificial, lo mismo. Debemos generar comunidades para el aprendizaje, inteligencia artificial. Debemos generar programas o identificar y mejorar los programas que están orientados a ese tema. Y si vamos a hablar de captación de talento, de igual manera. Todo ese es un eje transversal que va para distintos temas orientados a la educación superior. Pues este estudio me parece que les da una ruta de actuación muy importante, José Luis. Amigos, estamos platicando con José Luis Ponce, que es coordinador de ANUYESTIC. Regresamos. Recuerden nuestras redes sociales, AD Educativa MX, en Twitter, Facebook y en Instagram. Regresamos. Estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando sobre educación superior y tecnologías de la información y comunicación. José Luis, indiscutiblemente las universidades han sido los grandes centros de investigación donde nació el Internet, las primeras computadoras nacieron en las universidades en Estados Unidos y que hoy en día el Internet ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de que tenemos la comunicación. Hablamos ya de modelos educativos desde la educación 1.0 hasta la educación 4.0. En esta parte, ¿cómo lo visualiza la ANUYES con los retos, sobre todo al incorporar estas nuevas tecnologías? Porque finalmente, dentro de toda esta infraestructura que nos has comentado, está lo más importante, que es la educación a partir de la docencia y del alumno. Es un tema interesante. Últimamente se habla mucho de industria 4.0. La industria, de una u otra manera, pues va marcando paso, va marcando tendencia. Y obviamente las universidades, en cierta medida, hemos notado, no están al nivel, van atrás. A lo mejor van tratando de perseguir, pero es algo muy personal. Me hablan de industria 4.0 y les digo, a lo mejor no somos educación 4.0, aspiramos. Pero si hiciéramos un diagnóstico, a lo mejor estaríamos en un nivel pero muy abajo. No hablo ni siquiera de 3, sino más abajo. Y evidentemente algo que es importante, y siempre lo he pensado, la captación del talento. Las universidades generamos a las personas. Bueno, las formamos, las egresamos y las preparamos para la vida. Y la industria 4.0 en cierta medida requiere de ciertas necesidades, habilidades, adiestramientos. Es bien importante que la universidad no se pierda, que solo vamos a generar profesionales que cubran una necesidad específica, sino que las universidades, y si hablamos de educación 4.0, no existe, pero debería ser una aspiración, es aspirar a formar a ese personal, a formar a personas, a seres pensantes, a seres críticos, y que evidentemente se incorporan también a las tecnologías que la industria 4.0 está requiriendo, de hecho. Otro tema que para mí es muy importante es pues los egresados. ¿Cómo le vamos a hacer para que sean talentos? Si hablamos de industria 4.0, educación 4.0, deberíamos estar hablando de talento 4.0. Y si estamos conjuntando esa hélice, nosotros podemos decir que tenemos profesionistas talentosos si las universidades generan esos programas de formación de talentos que motiven y que de una u otra manera se traten de incorporar a este tema de la industria. Ahora, en esta parte, muchas empresas, sobre todo internacionales, han optado de repente por no contratar personas universitarias, sino más bien que tengan ciertas capacidades, como evidentemente lo dices, que están buscando estas certificaciones en el mercado de la industria, pero no
hay que perder de vista este lado humano de la tecnología. En esta parte me parece que tiene que ver con algo que se está también visualizando en todo el mundo, que se llama ética digital, ¿no? Que también tengamos presente que la tecnología tiene una verdadera importancia en la transformación social. Sí, definitivamente. Estamos hablando de formar personas, pero también evidente de incorporar las tecnologías. Para mí es muy, muy importante pues, definir en primera instancia a dónde queremos llegar. ¿Qué buscan las universidades? Formar autómatas, formar personas, formar talentos. Las universidades se han quedado muy atrás. Las universidades sí forman personas, pero ya no están al tiempo. Creo que estamos llegando muy tarde a la parte de evolución del mundo y en esa parte evolutiva está evidentemente la tecnología. La tecnología mueve, la tecnología marca tendencia. Yo considero en lo personal que muchos de los programas de las universidades pues, han quedado muy obsoletos. Y estas nuevas tendencias que comentas, basadas en competencias. Un empresario dice, yo no contrato a alguien que tenga un título, maestrías, doctorados, si no resuelve mi problemática. Pero si yo lo entrevisto y resuelve lo que yo necesito, lo contrato porque cumple con ciertas habilidades. Entonces estamos hablando que las universidades deben evolucionar en cierta medida. Estoy hablando un poco de la innovación educativa, pero también estoy hablando de esta parte de sociedad de conocimiento o economía digital, ¿no? En donde la economía digital pues, nos dice que pues, esos procesos productivos que la educación debe ir generando y que la tecnología debe incorporar, pues de una u otra manera deben generar una sinergia, ¿no? Yo sí podría decir que en la parte de tecnología educativa hay mucho que hacer en la parte de incorporación, de adoptar nuevos paradigmas, y hablo de la universidad. La universidad debe modernizarse en ese sentido, no solamente incluir tecnologías nuevas, sino adoptar nuevos paradigmas educativos. Se habla mucho de los paradigmas orientados o centrados en el estudiante, centrados. Ya no se habla a veces de procesos de enseñanza-aprendizaje, se habla de procesos de aprendizaje, en donde el profesor pasa a ser un facilitador. En alguna ocasión yo participé hace años en programas, fui también académico muchos años, en donde la innovación de la práctica docente es clave. Por otro lado, esa innovación de la práctica docente con el mejor aprovechamiento de la tecnología definitivamente genera una gran potencialización. Sí podría estar hablando que entonces hay una evolución o una transición, o al menos se está buscando hacia la educación 4.0. En cuanto nosotros empecemos a mejorar esto, hablamos mucho del tema también, por ejemplo, de transformación digital, en donde ya se ha discutido, transformación digital no es adquirir nuevas tecnologías, adquirir lo último, lo que está de moda, incorporarlo y gastar mucho dinero, y entonces estoy parte de la innovación y de la transformación. No, eso no es. Es incorporar estas partes que te comento, las personas, los procesos, la gestión interna, las formas de administrar las instituciones de educación superior y evidentemente los modelos educativos innovadores. Yo apostaría mucho en eso. Evidentemente para nosotros es una superárea de oportunidad. Somos un país que tiene pues, problemáticas, pero evidentemente debemos transformarlas. Y trabajar en estos grupos, en estos comités, para nosotros cobra todavía más sentido, porque ante problemáticas comunes, hay soluciones comunes, en donde puedes generar estos frentes de universidades, no solo a nivel nacional, sino internacional, y en donde se puede generar colaboración, no cooperación, que es algo muy distinto, y que finalmente llegar a una transición de educación 4.0 falta mucho, pero debe ir por ahí. Mucho en la parte de innovación, en la parte de tecnología educativa y obviamente hablar de nuevos procesos. Y hay muchos temas que son retos más de política digital. Ya estamos hablando de presupuestos, de certezas jurídicas. Ese es un tema súper importante, la parte de conectividad. Nosotros trabajamos en algunas ocasiones con redes de educación e investigación, como Red Iris de España o la Red Cedia de Ecuador. Ellos tienen solucionado, para ellos eso no es un problema. Ellos están preocupados en la innovación, en la transformación digital, pero para nosotros sí es un gran problema la conectividad. Por cuestiones de carriers, de empresas, de infraestructuras, y que de una u otra manera pues, nos han generado pues, dependencias centralizadas. Creo que es un buen momento para sacar a luz y tomar esas áreas de oportunidad. En esta parte, José Luis, me parece que la universidad
debe de adoptar o de adaptarse a este medio ambiente. Hay universidades que a veces tienen hasta programas académicos con duraciones de 5 años, que tienen que pasar por un consejo académico, a veces burocrático. Y además, si lo sumamos con el gran reto que tenemos en México, sobre todo de la cobertura, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación ayudan a las universidades a tener una cobertura mayor. Híjoles, para las tecnologías de información y comunicación, dirían, es como música, es como escuchar música, Porque es una gran oportunidad. Hablamos de 2 proyectos, por ejemplo, para ponerlo sobre la mesa, el bachillerato en línea y la universidad abierta a distancia, ¿no? Que son otros 2 proyectos basados 100% a distancia, en línea, con infraestructura atrás. No sé, en México podríamos transitar hacia estos Definitivamente, modelos. Creo que esa es una súper área de oportunidad. Nos están diciendo, queremos mayor cobertura, pero no cobertura porque sí. Es una cobertura con equidad, de calidad evidentemente, de calidad pero con equidad. Es decir, no hay áreas que han sido desatendidas, el sureste del país es uno de ellos, súper desatendido, y la educación a distancia es clave, claro. Los medios de comunicación, la conectividad son importantísimos, pero vamos a saltar otra vez a la parte de educación a distancia, educación abierta, en línea. Creo que ese es el tema fundamental. Nosotros podemos tener una gran cobertura. Debemos cuidar los procesos, las experiencias. Yo tuve experiencia en una institución, en el TEC de Monterrey, trabajando la parte de educación satelital. Y después cómo se hace la conversión a lo que era universidad virtual. Y después cómo muchas universidades empiezan a hacer lo mismo. Pero de una u otra manera eran los primeros pasos, las primeras experiencias. Algo que nosotros tenemos que hacer es fomentar la tecnología educativa de estos aspectos, conjuntando a los talentos y a las mejores prácticas. Quienes ya tienen experiencia, cómo podemos transformarla en una práctica útil para todos y además esta práctica útil que venga y beneficie a un país, a una nación. Y lo que había comentado, sí, cobertura, pero con equidad y evidentemente siempre cuidando la calidad. José Luis habla de una universidad digital. ¿Podemos empezar a hablar de eso? Sí, podemos hablar de universidades digitales, las hay a nivel mundial e incluso a nivel nacional, por ahí hay iniciativas muy fuertes de universidades que son 100% en línea. Y estamos hablando de universidades que funcionan muy distinto a la universidad tradicional, porque sus procesos de registro son muy distintos, porque sus procesos académicos también, la parte tutorial es a distancia, en línea, porque utilizan y aprovechan las tecnologías, e incluso hasta sus procesos de titulación, de graduación son muy distintos, sus procesos para validar exámenes a distancia también son muy complejos y muy seguros, que es algo muy importante. Las credenciales, ¿no? Sí, las hay en México, ya universidades que son mixtas, llamémosle, que están apostando por la cobertura a distancia y algunas que ya nacieron así. Son relativamente nuevas, pero que tienen ya grandes impactos. Sí puedo mencionar, el TEC Milenio es una de ellas. TEC Milenio es un caso de éxito de una universidad digital. Sí, totalmente. Y los hay más, ¿no? A nivel mundial, en España la UOC, ¿no? La Universidad de Cataluña, la UNIR también es otra universidad. Y que van generando experiencia y esa experiencia de una u otra manera es lo que nosotros debemos captar. Como Comité NUYES TIC, a través del Grupo de Tecnología Educativa, nosotros tratamos de identificar y de incorporar a las personas que tienen esos talentos y a las mejores prácticas. ¿Te das cuenta del potencial que podemos generar a nivel nacional? Sería fantástico. Muy bien, perfecto, José. Felicidades por el trabajo. Amigos, estamos platicando con José Luis Ponce, que es coordinador del Grupo NUYES TIC. Regresamos, pero recuerden mandándonos sus mensajes o cualquier otro comentario a las redes sociales. AD Educativa MX y en Facebook, TV Educativa MX. Continuamos. Bienvenidos, estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con José Luis Ponce, que es especialista y coordina el grupo de NUYES TIC. José Luis, hay grandes retos indiscutiblemente en el sector educativo y me queda claro que la NUYES ha sido un brazo fuerte para el apoyo de esta transformación hacia tener leyes, normas, reglamentos para poder incrementar la cobertura no solamente del país, como lo has comentado, sino también hacer una educación de excelencia y de calidad. En esta parte, justamente la nueva Ley General de Educación acaba de aprobarla el Congreso
especificando una agenda digital educativa. Para las universidades, ¿qué implicaría trabajar con el gobierno y con todo el sector? Porque evidentemente no solamente es el gobierno, sino que tenemos otros retos. Es importante, mira, en primera instancia es una alineación estratégica como país. Nosotros somos país, entonces qué mejor que lo hagamos juntos. Y hablo de la industria, hablo de la universidad, hablo del gobierno, es lo que esperamos todos, una alineación. En gran instancia, a veces nosotros esperamos mucho eso, un seguimiento de una estrategia que viene de una política pública, que es lo que nos guía, que es lo que nos dice por dónde. Para nosotros es excelente el tener una política orientada a una agenda digital. Es parte de lo que buscamos. Para nosotros también representa en gran medida nuevos sistemas a través de una mejor gobernanza. Creo que para nosotros la gobernanza, y cuando hablo de gobernanza, hablo de la parte estratégica. Y viene de allá, de esta política. Entonces, es incorporar y dar seguimiento a sistemas nacionales, a sistemas de información que integren información, que consolide a nivel nacional todo esto y no sistemas separados y aislados. También hablo de conjuntar esfuerzos de la propia industria. Tú sabes que la vinculación es bien importante, pero el contar con una agenda digital es implicar no solo gobernanza, es también tener lineamientos para la cobertura, esta cobertura que tanto he mencionado. Yo doy por default que debe ser de calidad, pero algo que hago mucho énfasis es que sea equitativa, que sea para todos o sobre todo que trate de equilibrar esas fuerzas a nivel nacional. También hablo, evidentemente, que eso nos puede generar una gran transformación y que a su vez debe llevar una mejora continua en la calidad de la educación. Y la mejora continua implica que esta agenda implique cómo manejar y cómo medir el logro, el impacto, cómo generar mejores condiciones y obviamente generar grupos de trabajo que a su vez estén, y hablo de grupos de trabajo de especialistas como puede ser el nuestro o nosotros ser parte de esos grupos de trabajo que identifiquen las mejores prácticas, que evidentemente traten de buscar alineación estratégica. Y te comento, nuestro grupo de tecnología educativa del Comité ANUYES TIC está trabajando los indicadores y esos indicadores, uno de sus objetivos, metas importantes es alinearse a la estrategia gubernamental. No se quiere ir, como decimos, por la libre. No. Hay que hacer una la idea es hacer ese match, válgame el pochismo, en donde sí se llega a una alineación estratégica como país. Y evidentemente también hay otros temas de responsabilidad social, de formar a los responsables de las instituciones en ese tema, por ejemplo, ¿no? En responsabilidad social, en rendición de cuentas, en transparencia, en aspectos que tú te das cuenta son áreas de oportunidad que una agenda digital te puede ir abriendo. Evidentemente, uno de los temas críticos, ¿no? Es tener certeza presupuestal. Y algo, la parte normativa, ¿no? Certeza jurídica. Nosotros sí vemos una gran oportunidad, el contar con una agenda digital educativa en donde nosotros vamos a alinearnos. Somos el comité de TICs o el comité ANUYES TIC, en donde trabajamos aspectos de gestión con los directivos de TIC, los operadores, capacitamos, nos metemos mucho con el tema de ciberseguridad, pero nuestra gran área de oportunidad es tecnología educativa. Y tecnología educativa está apuntando hacia allá. De hecho, ha estado con ustedes la doctora Marina Vicario, que es quien coordina este grupo y que es súper activa y mueve mucho. Ella está siempre en contacto a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Desarrollo Tecnológico y en pláticas con la maestra Salma Jalife, que es la subsecretaria. Un servidor ha estado trabajando en sus foros, en la parte de habilidades digitales, en la parte de inclusión de habilidades digitales. Por eso hablo mucho de la equidad y evidentemente en temas de ciberseguridad, entre otros aspectos. En esta parte, José Luis, de toda la experiencia que ha recuperado el grupo ANUYES TIC, ¿cuáles serían los retos, sobre todo con las tendencias educativas? Porque la tecnología avanza, los procesos educativos a veces no avanzan al mismo ritmo, pero se habla también de esta famosa ciencia de datos, ¿no? Que ha venido a transformar también toda la vida, que habla del Big Data, el Machine Learning y ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo lo visualiza el grupo? Definitivamente, las nuevas tecnologías. Nos estamos basando mucho en cuestiones, creo que debemos hacer, en cuestiones tradicionales.
y en cómo incorporar ciertos servicios de cuestiones técnicas. Pero creo que ya debemos apuntar a la parte educativa, a los paradigmas psicoeducativos y demás. Y para nosotros representa el gran reto de ver a las TIC y a las TAC, evidentemente, como uno solo. Ya no hablo de TIC y TAC, o bueno, tecnologías de información y comunicación y tecnologías aplicadas al conocimiento, sino tecnologías de información y comunicación y conocimiento, como uno solo, no ya por separado, en primera instancia. En segunda instancia, el gran reto de trabajar en estas sinergias, de identificar las mejores prácticas, de cómo incorporarlas y de cómo aprender rápido y transformar, generar modelos de transferencia a otras instituciones de educación superior, en el sentido de compartirlas, de compartir el conocimiento también, el expertise de los propios involucrados. Hablo de técnicos o ingenieros, o hablo de educadores también. Y evidentemente algo que para nosotros es importante, y son temas emergentes, la inteligencia artificial en todos los sentidos. Yo lo veo mucho en la parte de analítica de datos, en la parte de seguimiento de estudiantes, en la parte de adecuación personalizada a los propios estudiantes, en los métodos de comunicación. Uno de los temas que a mí me interesa mucho es el de ciberseguridad, por ejemplo, en la educación, el de formar a expertos, el que todos los estudiantes estén en estos temas emergentes, así como la inteligencia artificial. La propia inteligencia artificial es parte de la ciberseguridad y viceversa. Ya están casados los temas, y evidentemente pues de cómo generar y aprovechar y tener mayor cobertura a través de las tecnologías. La educación a distancia, educación en línea, la educación abierta. Así lo veo, es un panorama muy abierto en donde pienso que la tecnología emergente, las nuevas tecnologías son parte fundamental. Así como hablamos de la industria 4.0, pues estas tecnologías son parte de esta, y como tal, pues obviamente nosotros tenemos que incorporarlas en cierta medida. La propia UNESCO justamente tuvo su reunión anual, le llamaron el Consenso Beijing, en mayo, donde se reunió gran parte de los ministros de todo el mundo, y tuvieron esta línea de trabajo para hablar de inteligencia artificial en la educación, para no perder esa parte humana, del sentido de que finalmente es una tecnología a favor de la educación, no es una tecnología que pues de manera como otros pueden pensarlo, que nos va a gobernar, ¿no? Como ya lo vimos también en Cambridge Analytica, ¿no? Que los datos terminaron por gobernarnos, pero en esta parte, ¿cómo podríamos hacer para que las universidades transiten en este modelo, que además los incorpore en proyectos de desarrollo productivo? Porque finalmente tecnología sin desarrollo no nos va a llevar a ningún lado. Sí, insisto en estos aspectos de transformación. Una transformación, como se comenta, digital, no solamente va a ser incorporar a la inteligencia artificial, por decirlo y ya, sino también va a incorporar las personas. Y si incorporamos a las personas, hablamos de sus necesidades, y sí estamos hablando de la responsabilidad social, estamos hablando de la ética, y estamos hablando de formar y seguir en la idea de formar personas, no autómatas. Hace 2 semanas, estuve con un colega que es especialista en inteligencia artificial, fundador de Universia, por cierto, y nos dio una plática de cómo las universidades en España están utilizando la inteligencia artificial como un complemento, no como la educación en sí misma, y cómo generan estos chatbots y como asistentes, como una serie de asistentes para la formación de estudiantes, y cómo han tenido un éxito impresionante. Algo que no se había explotado, y cómo la inteligencia artificial pasa a ser ese complemento cuidando la parte ética, además de que hay una parte legislativa, jurídica, que debe ser considerada en muchos aspectos, y que la inteligencia artificial, la idea no es desplazar al ser humano. Claro, a lo mejor soy muy romántico y pienso que como tal, evidentemente se está compitiendo con una nueva tecnología, o no se está compitiendo, la estamos teniendo enfrente, y estamos viendo el gran potencial. Y dentro de ese potencial, pues encontramos que a lo mejor muchas de nuestras acciones operativas en una universidad ya no es necesario hacerlas, porque el administrador de sistemas va a ser una computadora manejada con Machine Learning, o en su defecto el profesor
no necesariamente va a ser el que da la mejor explicación y demás, pero puede ser una máquina. Evidentemente, esa es nuestra área de oportunidad como personas. Seguiremos siendo como tal, y qué mejor que la parte personalizada, humana, llamémosle, entre otros aspectos de inteligencia artificial. José Luis, en esta última parte me gustaría que le dieras una recomendación a nuestros docentes, que es gran público de ADE Educativa, que pudieras comentarnos cuáles son los retos en su labor docente, sobre todo en habilidades digitales, y que también pudieras explicarnos dónde podríamos encontrar más de Anuyes y de Anuyes TIC. Evidentemente, innovar es importante, siempre estar al día, siempre estarse actualizando en los temas. Hablo desde la trinchera del profesor. El profesor que a lo mejor ahorita está en su casa o está escuchándolo en el aula, definitivamente estar al día como en otras profesiones, innovar para educar, lema que usamos mucho, innovar para transformar, y obviamente una transformación que implica renovarse a sí mismo, ser emprendedor, en ese sentido es muy importante. Estar en contacto con otros profesores, hacer redes de colaboración académicas es bien importante. Estar en comunidades internacionales de profesores es clave. Para nosotros el Comité Anuyes TIC es una excelente oportunidad, y el grupo de tecnología educativa lo es más todavía, en donde los responsables, que les llamamos líderes, están trabajando en temas específicos, temas orientados a estos nuevos paradigmas y cómo se incorporan las tecnologías a las partes pedagógicas, cómo utilizar y aprovechar los recursos de mejor manera. Hablo de recursos y servicios de TIC para la parte de tecnología educativa, y cómo esta misma tecnología puede ser aprovechada a través de la educación a distancia, la educación abierta, la educación en línea. ¿Cómo se pueden acercar? Lo pueden hacer a través de nuestro sitio web. Estamos en www.anuyes.mx. Tenemos 2 micrositios, uno que está orientado al comité específicamente, que es anuyes-tic.anuyes.mx, y otro que es el de nuestro encuentro anual, que se llama encuentro-tic-medio.anuyes.mx. Creo que ahí pueden encontrar mucha información, y cordialmente invitados. Realmente es una gran oportunidad que podamos trabajar juntos y sobre todo hacer sinergia, hacer colaboración, hacer frentes. Creo que uno puede trabajar, es un lema, una frase, ¿no? Que uno solo puede avanzar mucho y bien, pero uno en colaboración a lo mejor un poco más lento, pero todavía mejor que como lo haces solo. Entonces, nada como hacer redes de colaboración. Y sobre todo, sería fantástico que México tuviera una red nacional de innovación en educación. José Luis, pues ha sido un gusto estar contigo, y evidentemente amerita otro programa. Un gran gusto. Muchas gracias, Germán. Me siento halagado. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden, ADE Educativa MX está en Twitter, en Facebook y en Instagram. Televisión Educativa MX. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Televisión Educativa.